bienvenidos, queridos seguidores de SciCast, a este primer directo de Twitch, en el que, bueno, grabamos este primer directo el 22 de abril y el tema fue, Pedro. Pues inteligencia y videojuegos, y en él intentamos dar respuestas a preguntas que pensamos que todos tenemos, como ¿son malos los videojuegos? ¿Por qué lo son en el caso de que lo sean? ¿Nos ayudan en algo? ¿Nos enganchan? ¿Podemos jugar? ¿De qué manera hacerlo? Muy bien, pues nada, os dejamos con la primera parte del programa y esperemos que os guste. Empezamos. Bueno, buenas tardes a todos seguidores de SciCast, en nuestro primer directo, hablando de inteligencia y videojuegos. Muchas gracias por estar conectados y por seguirnos. Y bueno, pues vamos a hablar de este tema un poquito controvertido, ¿verdad? Porque, bueno, pues mucha investigación apunta a que los videojuegos van a reforzar ciertas capacidades cognitivas. Y bueno, pues vamos a estar una hora hablando con la profesora María Ángeles Quiroga, catedrática de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y directora de investigación de la Clínica Universitaria. Hola, María Ángeles, profesora Quiroga. Buenas tardes a todos. Hola, y también nos... Pedro, ¿está por ahí o no? Sí, estoy aquí, es que se te había cortado. Hola. Muy bien, pues nada, tenemos una hora de hablar de sobre inteligencia y videojuegos. Nosotros tenemos muchísimas preguntas que hacerle a la profesora Quiroga. Ya tenemos un podcast subido en SciCast, posiblemente muchos de vosotros lo hayáis escuchado. Pero vamos a dar prioridad a vuestras preguntas, así que si queréis hacer sugerencias, preguntas y aprovechar esta oportunidad de poder preguntar sobre inteligencia y videojuegos a una de las personas que más sabe a nivel nacional e internacional sobre este tema, pues esta es vuestra oportunidad. Así que vamos con ello. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez, María Ángeles, y vamos con la primera pregunta. Bueno, igual que cuando te hice la entrevista en el podcast, te preguntaba que cómo surgía en vuestro equipo de investigación el estudiar esta relación entre inteligencia y videojuegos, ¿no? ¿Me lo puedes aclarar un poquito? Sí, claro. Bueno, la idea surge de las preguntas repetidas que me hacían familiares y amigos hacia 2006 más o menos, que si recordáis es cuando salió la Wii en España, es decir, el primer mando remoto que con una acción pasaban cosas en la televisión. Y las preguntas eran, ¿pero es bueno que los niños jueguen mucho? ¿Pero cuánto tiempo tienen que jugar? ¿Pero qué consecuencias tiene? ¿Se me va a volver tonto? Y claro, no tenía respuestas. Como no tenía respuestas para un académico como nosotros, pues lo mejor es montar un proyecto de investigación. Y eso es lo que hice. Así surgió el Laboratorio de Investigación de Inteligencia y Videojuegos en la Facultad de Psicología, donde se han hecho todos nuestros estudios hasta 2019. Muy bien. Y a veces hablamos, que antes estábamos nosotros también comentando sobre diferentes conceptos que a veces utilizamos de forma un poco como sinónimos, pero que tú nos dices, no, son sinónimos, algunos sí, otros no. Conceptos como inteligencia, capacidad cognitiva, actitud, incluso, pues eso, competencia cognitiva, ¿verdad? ¿Nos puedes aclarar un poquito esos conceptos? Sí, claro, y además estaré encantada cada vez que me dan la oportunidad de decirlo, porque, a ver, probablemente es mi sesgo académico y en la ciencia necesitamos precisión, no ambigüedad. Si ganamos algo cambiando términos, perfecto, pero si no ganamos y perdemos, malo. Entonces, aquí el sustantivo capacidad, el adjetivo intelectual, cognitiva, motora, social, lo que le quieras añadir. Vamos con los sustantivos. ¿Es lo mismo capacidad que aptitud? Sí. ¿Es lo mismo capacidad, aptitud que destreza? No. La capacidad y la aptitud suponen una base previa que tiene que madurar. La destreza, la habilidad se aprende. Es el equivalente al skill inglés. Y es sinónimo de competencia. La competencia también se aprende, aunque en el propio término de competencia hay implícito algo más que a veces pasamos por alto, que es que ya implica un nivel de resultado óptimo. Eres competente, ¿de acuerdo? Cuando hablas de capacidad cognitiva, ¿es lo mismo que capacidad intelectual? Pues no, porque inteligencia no es lo mismo que cognición, pero han llegado a utilizarse indistintamente. Inteligencia viene del intellegere, y mira que yo soy de ciencias, no soy de letras,
pero intelegere es ser capaz de decidir la mejor solución a un problema. Y claro, cognición, cognoscere, es algo muy distinto. Ese cognoscere es desde que percibo hasta que comprendo procesos psicológicos. Claro, la inteligencia incluye los procesos, pero al revés no. Bueno, posiblemente ¿cómo se define esa inteligencia, ¿no? En vuestros estudios? ¿Cómo definís? Porque claro, ahora estás hablando de competencia cognitiva, pero la inteligencia no es solo competencia cognitiva, ¿no? Es más, ¿verdad? Entonces, en vuestros estudios, ¿cómo lo definís? Claro, la inteligencia, bueno, hay una definición consenso desde el año 1997 que se publica en Intelligence y en distintas revistas científicas por un grupo de 52 científicos dedicados al estudio de la inteligencia, o sea que no es baladí, no es algo que se me ocurra a mí una noche. Entonces, esa definición consenso entiende que la inteligencia es una capacidad mental muy general. Que sea mental implica que son procesos que yo resuelvo internamente. Yo cuando escucho un problema me lo represento, chequeo soluciones internamente, anticipo cuál será la solución y finalmente tomo un curso de acción. Si yo no hago eso, lo que hago es que actúo por ensayo y error, ¿verdad? Entonces, esa capacidad mental muy general es la que me posibilita razonar, me posibilita comprender el entorno, me posibilita planificar, aprender, es decir, todos esos aspectos que conlleva poder tomar la mejor decisión a la hora de resolver un problema. Fíjate que en el podcast, perdona Carolina, en el podcast hablábamos en los videojuegos, ¿no? Que se obtenían regularidades, ¿no? Y antes justamente hablando con un compañero me decía, es que hay cosas del podcast que a lo mejor en población general que no se dedica un poco a la clínica o a la investigación no se entienden bien, ¿no? Y hablamos y decíamos que generaban una serie de regularidades que luego se podían aplicar en otros campos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, ¿no? Se genera una serie de regularidades que hacen que yo pueda llegar a conclusiones, corolarios o poder aplicarlos en otras áreas? Bueno, no sé si entiendo muy bien la pregunta, no sé qué entiendes por regularidades, ¿no? Pero lo que quieres decir es aprendizajes que se puedan extrapolar, ¿no? Repetición. Claro. Los videojuegos, yo creo que a pesar de los distintos géneros que hay, los dividiría en dos grandes grupos. Aquellos que se aprenden, se automatizan y después de un cierto tiempo eres capaz de hacerlos sin prestar prácticamente atención, lo cual genera muy poca satisfacción y lo acabas abandonando. Realmente el videojuego es satisfactorio porque te está planteando un reto continuo y tú quieres ser capaz de resolverlo. Incluso el más sencillo de los Candy Crush es un reto para ver si consigues resolver esa matriz. Entonces, esos juegos que no se aprenden, lo que están haciendo es entrenar tu capacidad para resolver problemas con muy distintos entornos. Habitualmente son figurativos, hay muy pocos que sean verbales, porque los verbales son muy locales, son poco internacionales y al final esta es una industria muy global, ¿no? Por eso son figurativos. Y eso es lo que hace que tú los puedas llevar a otras áreas. Por ejemplo, hay un estudio muy bonito, creo que es 2017, en el que se entrenan 10 horas jugando a un videojuego de acción, uno de disparos en primera persona, que creo que era Medal of Honor, el asalto al Pacífico. Un grupo hace eso y otro grupo lo que hace es juega un videojuego de estos de llevar a una bola hasta el final de un camino, por un bosque, etcétera, ¿no? Comparan los resultados al final después de haber igualado, claro, a los grupos al principio. ¿Y sabes cuál es el efecto? Pues el efecto es que los que habían jugado a Medal of Honor tenían una capacidad de rotación mental y de campo atencional ampliada. Claro, esto es muy interesante. De hecho, los jugadores de videojuegos de acción, los shooters en primera persona, etcétera, los MOBAs, sobre todo los shooters, estos jugadores tienen una capacidad atencional brutal que se ha expandido. Eso tiene un efecto negativo también, pues se distraen más, ¿vale? Entonces, como estás entrenando una destreza, eso es lo que puedes llevar a otros terrenos, claro está. Si mejoras tu capacidad de rotación, pues conducirás mejor, por ejemplo.
Vale, o sea que al final, un poco en conclusión, lo que hace el videojuego no sería tanto que tenemos el concepto de inteligencia a nivel general, sino dentro de ese concepto de inteligencia lo que hace es fomentar o entrenar nuestras capacidades que componen ese concepto, ¿no? Definitivamente. Que mejore la inteligencia en global no lo conocemos todavía. De hecho, todos los datos que yo tengo es que no, pero capacidades específicas es que sí, claramente. De todas formas, hablamos de lo que hacen los videojuegos. Creo que no todos, ¿no? Quiero decir, estamos hablando de ciertos videojuegos concretos, ¿verdad, María Mira, acaba de poner, perdona Carolina, si podéis ponerlo otra vez, pone aquí Blan Gómez, es interesante lo que comentaba María Ángeles Quiroga en el podcast sobre cómo en reposo los que llevan un mes jugando estaban más predispuestos a nuevos retos. Esta era una pregunta que también tenía yo y que me alegra mucho que la hayan puesto, que es cuando yo estoy jugando de una manera muy intensiva, ¿no? a un videojuego y después se me proponen nuevos retos o solucionar nuevos problemas, decías en el programa que la persona está como más predispuesta a solucionarlos. Es decir, que al final lo que hace el videojuego es que nos da esa predisposición o esa seguridad de poder solucionar problemas también en nuestro día a día, ¿no? ¿Esto tiene que ver con la autoestima o podría tener que ver con nuestra autoestima? Es decir, ¿podría mejorar nuestro autoconcepto, Bueno, los efectos que tenga en cada uno, estos son a su vez muy variables, ¿no? De hecho, ahora tenemos un proyecto de investigación muy interesante para ver qué efectos tiene el entrenamiento en determinados gimnasios, ¿no? Pero volviendo a la pregunta que hacía el oyente, efectivamente lo que nosotros comprobamos es que jugadores inexpertos, totalmente naif en el juego, que no lo conocían, que se pasan durante un mes jugando en laboratorio, que es entorno controlado, donde yo tengo los dispositivos y no dejo que lo manipules, hagas horas extras, sino que tengo control estricto. Después de 15 horas de juego, al comparar la resonancia, es decir, la imagen cerebral inicial preentrenamiento y la post, lo que obteníamos era un resultado muy llamativo a nivel de conectividad cerebral en reposo. Los jugadores, la conectividad que muestran en reposo, porque cuando les estás haciendo el escáner están en reposo, no están haciendo nada, es muy superior. Significa que el cerebro está activo y dispuesto a resolver problemas, no tiene que activarse. Claro, al principio nos sorprendió, pero después dices, pero si es que pasa lo mismo con el gimnasio, cuando tú vas al gimnasio durante un mes, si yo te digo que una carrerita, tú dices, venga, vamos, una carrerita. Sí. Claro, dejas de ir al gimnasio y te digo una carrerita y dices, bueno, y si nos tomamos un café mejor. ¿No? Además, un modo más proactivo de seguir desarrollando ciertas competencias, ¿no? Algo más motivacional y proactividad. Bueno, siempre que vayas superando niveles, ¿no? Los videojuegos pueden ser muy frustrantes cuando no tienes la capacidad para resolverlos y te empeñas en que tienes que resolver ese videojuego. Si ese videojuego no es adecuado para ti, y bueno, entras en un bucle importante, ¿no? Por eso te decía que cuando llegas al nivel de capacidad que requiere que ya no puedes resolver, lo abandonas y buscas otro que realmente te satisfaga, lógicamente. No hemos venido a este mundo para sufrir, hemos venido para buscar satisfacciones. Nos hacen otra pregunta, sí. Que si ese aumento de la actividad en reposo implicaría también un mayor aumento del nivel de alerta del sujeto o no tiene por qué. Bueno, yo no tengo datos, pero yo diría que sí, que tendría que implicarlo. Pero datos empíricos no tengo. Sería muy interesante poderlo comprobar. Pero por lógica conceptual yo diría que sí. Sí. Vamos a hablar Hay un segundo, Carolina, que con respecto a esto es que a mí me vienen alguna que otra pregunta que yo creo que a raíz de esto podría ser interesante. Hablábamos antes, lo hemos hablado en alguna ocasión, pero la inteligencia o el factor, cuando uno tiene inteligencia, ¿es más proclive a mantener más tiempo o más el tiempo de juego? Bueno, como todo en la vida, todo lo que suponga un reto cognitivo lo vas a aceptar si tienes una cierta probabilidad de éxito, luego tienes éxito y satisfacción, si no lo abandonas, claro está. Tiene que ver con los refuerzos, ¿no? Claro, al videojuego le pasa igual. El videojuego es un reto cognitivo constante.
Entonces, la diferencia con otro tipo de, bueno, de juegos de azar, azarosos, que también hablábamos en alguna ocasión, es que, claro, tú en el juego de azar repites y repites y podrías repetir hasta con los ojos cerrados, ¿vale? En el videojuego no. Tú repites la partida y buscas una hipótesis distinta a ver si por aquí lo resuelvo. Es decir, te conviertes en un solucionador de problemas en cada partida. Y eso es lo que engancha. Claro, cuando consigues encontrar la solución, quieres ir un nivel más allá, ¿no? Esto es como cualquier deporte, cuando consigues, Carolina, que entiende de lo que le voy a hablar, cuando consigues dar el golpe perfecto en golf, ese es el que te hace volver al día siguiente. Pues con el videojuego pasa igual. Digan a mi marido. Claro, claro. Ese es el que te hace volver otra vez a querer jugar, ¿no? Si Sí. acumulas frustración, obviamente no, pero ni leerías, ni irías al teatro, ni harías sudokus, ni crucigramas, ¿no? Todo lo que sean actividades cognitivas. Y yo creo que a raíz de esto surge una pregunta obligada. Perdona, Carolina, que te corte porque es que se están No hablamos de los mitos, no vamos a hablar muchas de las mitos. preguntas que tenía. Ahora, pero las tenía muy aglomeradas, ¿no? Pero que surge una pregunta que parece un poco espontánea con respecto a esto, ¿no? Que es el por qué, o que la hemos contestado ya, ¿no? Que es el por qué los juegos de azar crean adicción, ¿no? Crean una dependencia y podemos decir que los videojuegos quizás es más complicado, ¿no? Que la generen. Bueno, a ver, hay mucha gente que habla de que los videojuegos son adictivos y yo lo que pasa es que rechazo esa terminología porque no está fundamentada en los datos empíricos. Vuelvo otra vez, quizá es mi sesgo académico, pero somos académicos, entonces nuestras afirmaciones se tienen que basar en datos, ¿no? Y hay un artículo muy bonito y muy reciente de un profesor de la Complutense, que es José María Ruiz Sánchez de León, justamente intentando identificar los dos ejes de las adicciones, la impulsividad y la compulsión. Y claro, en los videojuegos el eje de compulsión no está, no está. Por lo que te decía antes, porque no está esa compulsión a repetir buscando el refuerzo mágico de la tragaperras, por ejemplo. No, es que si yo juego otra partida, busco una solución nueva. De hecho, los videojuegos, además, pusieron control a esa repetición sin sentido hace mucho tiempo y quitándote vidas. Y después teniéndote en stand-by. El primero que lo hizo fue Candy Crush y triunfó, claro, porque te daba 5 vidas, cuando las consumes tenías que esperar 5 minutos, no sé si era, o 10 minutos para volver a jugar. Cuando lo consumes otra vez tienes que esperar. Claro, eso se llama refuerzo intermitente y los psicólogos sabemos que eso es lo más potente que hay para mantener. Quiero más, eso es, pero sí que es verdad que no es tanto el videojuego la tarea, sino más bien el cómo cambias el sistema de refuerzo de las personas, ¿no? Correcto, o sea, que al final podríamos decir que la diferencia que hay entre el videojuego y los juegos de azar es que esas falacias del jugador, ¿no? Esas distorsiones que hacen el jugador en los videojuegos no están, sino que tienen más que ver con destrezas y capacidades y sin embargo el juego de azar no tiene que ver nada con destrezas y capacidades y empiezan a aparecer esas distorsiones, ¿no? De seguro que ahora sí, controlo el azar y cosas de este tipo, ¿no? Mira, Una pregunta. hay algo muy interesante lo que dice el dictador. Es interesante notar cómo algunos juegos generan incremento de actividad de la amígdala en detrimento del hipocampo y viceversa. Y da la referencia de West 2018. Eso sí que es interesante, sí. Mientras que hay otros videojuegos que estimulan todo a la vez y parece que son más populares. ¿Podría ser que lo son precisamente por eso? Claro. Claro, me gustaría saber cuáles son los juegos a los que se refiere que activan solo la amígdala y cuál es el hipocampo, pero me lo puedo imaginar, claro, porque todo es lo que estamos hablando continuamente. A ver, a mí me gusta aquello en lo que obtengo satisfacción y tengo un papel activo. Si yo tengo un papel pasivo, no está siendo un reto cognitivo, estoy siendo un mero espectador de algo que generará en mí lo que genere, pero desde luego cambios a nivel cerebral es muy difícil porque es un papel pasivo. Ahora, mi papel es activo. Si encima esa tarea hace que se me active en un conjunto amplio de áreas, pues mucho mejor, claro está, que si van focalizados a un área solo, ¿no? Por ejemplo, los videojuegos se utilizan para el tratamiento de niños quemados y para soportar el dolor. Mientras están entretenidos con los videojuegos, se les hacen las curas mucho más fácilmente.
Ujú, Lógico, ujú, porque ese estar entretenido, esa satisfacción, ese disfrute, inhibe el acceso, pues, a otras redes y a la sensación de dolor. ujú. Daniel, ¿me puedes poner el último comentario de... Sí, podríamos, dice Luis Tador, podríamos diseñar mejores juegos en términos comerciales si sabemos que activando ciertas partes se hagan más populares. Que activando ciertas partes se hagan más populares. Juegos de acción, por ejemplo, O dice. sea, yo Juegos de, creo que de un poco aventura. habría que explicar un poco la pregunta que ha hecho el oyente, ¿no? Que al final, no sé si todas las personas que lo están escuchando lo saben, ¿no? Pero el activar la amígdala o el activar el hipocampo, ¿no? Depende un poco de qué se active, se generan sensaciones agradables o desagradables, ¿no? Está visto que la liberación de dopamina en el hipotálamo, el hipocampo, todas estas zonas del circuito de recompensa, pues crea una sensación de placer inmediato, ¿no? Sin embargo, hay juegos, lo estaba hablando antes con Dani, como la saga esta de Dark Souls y que crean mucha frustración, o sea que en realidad lo que están haciendo es generar emociones que se activan mucho en la amígdala, que crean sensaciones desagradables, ¿no? Y aún así las personas siguen jugando y entiendo, y esto a lo mejor es meterme en esa parte, si me lo puede confirmar María Ángeles, que viene a ser más por el reto que por la sensación de placer inmediata y sin ningún esfuerzo que generan, ¿no? Correcto, el ser humano es un ser humano de retos. Es el único que es capaz de dejar de comer voluntariamente Ujú, y se pone en huelga de hambre. Y ujú, ponle delante la comida, que no le está apeteciendo, claro que sí, pero no la va a probar, ¿no? Entonces, el reto cognitivo es muy poderoso como motor de nuestro comportamiento. ujú. Muy bueno. Sebas también pregunta, ¿en la vida cotidiana podría haberse afectado el manejo de conflictos de las personas hacia una dimensión más competitiva? Es decir, supongo que será el estar jugando a ciertos videojuegos, ¿no? Si podría haberse Si afectado se es más competitivo cuando se juega a videojuegos, por ¿no? haber, sí, por haber, supongo que será también cierto tipo de videojuegos, ¿no? Bueno, a ver, de nuevo, datos concretos no tengo porque yo me he dedicado a la cognición y no tanto a lo no cognitivo de emoción, pero me parece que hay un punto de partida que debo de aclarar. El ser humano da significado a los estímulos, no es un mero receptor pasivo y una caja negra que se active a partir del poder elicitador del estímulo, ¿no? La persona que es competitiva va a seguir siendo competitiva, juegue o no juegue. De hecho, lo que ocurre es que la persona competitiva busca juegos competitivos y el que no es competitivo busca otros juegos. Hace unos meses, en otra entrevista que me hacían, yo decía, los niños pequeños y los mayores buscamos juegos sin presión de tiempo. Ujú, Buscamos juegos en los que no haya que responder rápidamente. En ambos casos, niños pequeños y mayores, porque somos más torpes y por lo tanto necesitamos juegos tranquilos donde vayamos resolviendo problemas pero no haya presiones temporales. Pues ujú, esto es un poco igual, ¿no? El ser humano es el que da significado al estímulo. En algún momento seguro que va a salir el tema de la agresividad y pasa igual. Y ujú. hay estudios, claro, hay estudios muy recientes que lo muestran. El que es agresivo antes de jugar durante 2 meses a un juego agresivo lo sigue siendo y el que no lo era, no lo es. Ujú. Ahí va yo, la pregunta de los mitos, ¿no? Que durante todos estos años de investigación te habrás encontrado y habrás, pues eso, discutido, ¿no? Habrás debatido sobre muchos mitos en relación con los videojuegos, ¿no? Claro, sí. Y entonces, Vale, por entroncar con lo anterior, voy a empezar por este mito, aunque no es mi favorito, porque no es mi área de especialización, ¿no? El de los videojuegos te hacen agresivo. bueno, pues nada, esta primera parte tuvo bastantes intervenciones de los seguidores y realmente aprendimos muchas cosas y empezamos a ver cómo esas primeras ideas que teníamos, por lo menos algunos de que los videojuegos eran malos, pues empezaban a cambiar o por lo menos a aligerarse un poco, ¿verdad, Pedro? Así es, esperemos que os haya gustado y haya sido de utilidad y nos vemos en la segunda parte de nuestro primer directo. Hasta la segunda parte.